Bueno, después de oír esto me siento mucho mejor, ironizó Black. Y yo que creía que estaba sufriendo por culpa de la sed. Aragón miró fijamente a Black. Más que sed, lo que usted sufre es un trastorno no diferenciado de la personalidad, doctor Black. Lleno de ira, Black se volvió, incapaz de articular palabra. Luego se puso en pie, con piernas temblorosas, y se alejó andando hacia su tienda, en silencio. Nora lo observó atentamente. ¿Qué está pasando?, se preguntó. Lo que en principio parecía tan sencillo, la ruta a Nasazi, las descripciones en la carta de su padre, había ido complicándose desesperadamente sobre el terreno y sólo podía empeorar. Al día siguiente por la tarde, si sus cálculos eran correctos, llegaría a la espalda del diablo, la imponente cadena montañosa, abrupta y escarpada, que separaba aquel conjunto de desfiladeros del sistema aún más aislado y remoto en que Quivira permanecía escondida. En el mapa parecía infranqueable y sin embargo su padre había logrado atravesarla. Tenía que haberlo logrado, pero ¿por qué no dejó ninguna señal tras de sí? De pronto, justo después de plantearse aquella pregunta, dio con la respuesta. Quería mantener la ubicación exacta de Quivira en un secreto que sólo él conociese. Por primera vez comprendió que la vaguedad de su carta era deliberada. El grupo empezó a disolverse, dejando a Smith-Buck dormido y a Aragón contemplando el fuego con gesto meditabundo. Sloan se sentó al lado de Nora. «Este campamento no está tan mal», comentó. «Mira que acabo de encontrar». Nora dirigió la mirada hacia donde Sloan señalaba y descubrió, medio enterrada en la arena, una perfecta punta de flecha fabricada a partir de una ágata blanquísima moteada de puntitos rojos. Nora la recogió con cuidado y la examinó a la luz del fuego. Es sorprendente lo mucho que apreciaban la belleza, ¿no crees? Siempre escogían los materiales más hermosos para fabricar sus herramientas de piedra. En un ágata de Mesa de Lobo, de un afloramiento de Nuevo México, situado a 500 kilómetros de aquí. Piensa en las enormes distancias que no les importaba recorrer con tal de conseguir los mejores objetos, los más preciosos. Se la entregó a Sloan, que la observó con curiosidad. «Es una pieza verdaderamente bonita», comentó con auténtica admiración. Tomó la punta entre sus manos y la depositó con cuidado entre el polvo. «Puede que, después de todo, esté mejor aquí que en cualquier otro sitio». Aragón sonrió. «Siempre es más grato», le explicó, «dejar algo en el lugar que le corresponde naturalmente que encerrarlo en el sótano de un museo». Los tres se quedaron en silencio, contemplando las llamas moribundas. «Me alegro de que le hayas parado los pies a Black», le dijo al fin a Nora Aragón. «Tal vez deberías haberlo hecho antes». Hizo una pausa e inquirió. «¿Qué piensas hacer con él?» «¿Con Black?» Nora meditó unos instantes antes de responder. «Nada, de momento». Aragón sonrió y asintió. Hace muchísimo tiempo que le conozco y siempre ha sido un hombre muy orgulloso de sí mismo. No es que no tenga motivos, puesto que se trata del mejor geocronólogo del país, pero esta faceta suya es nueva para mí. Creo que tiene miedo. Hay personas que se vienen abajo psicológicamente cuando se las aleja de la civilización, de los teléfonos, los hospitales, los coches, la electricidad. Estaba pensando lo mismo, convino Nora. Si es eso, cuando acampemos y establezcamos comunicación con el mundo exterior, se calmará. Supongo que sí, aunque también puede ser que no. Se produjo un nuevo silencio. ¿Y bien?, soltó Sloan al fin. ¿Y bien qué? ¿Nos hemos perdido?, le preguntó con delicadeza. Nora lanzó un suspiro y respondió. No lo sé. Supongo que mañana lo averiguaremos. Aragón emitió un gruñido. Si esta es una ruta a Nasazi de verdad, no se parece a ninguna de las que he visto antes. Es como si los Anasazi hubiesen querido borrar cualquier huella de su existencia. Meneó la cabeza con gesto
preocupado. Presiento algo extraño, algo maligno en esta ruta que estamos siguiendo. Nora lo miró a los ojos e inquirió: ¿por qué dices eso? En silencio el mexicano hurgó en la mochila y extrajo el tubo de ensayo que contenía las muestras de pintura negra para colocarlas en la palma de su mano. He hecho un PBT con luminol en una de estas muestras, explicó despacio. El resultado ha sido positivo. Nunca he oído hablar de esa prueba, dijo Nora. Se trata de un test muy sencillo que emplean los antropólogos forenses y la policía. Sirve para identificar la presencia de sangre humana. La miró con sus ojos oscurecidos, ensombrecidos. Lo que visteis no era pintura, sino sangre humana. Pero además había varias capas de sangre seca, auténticas costras de sangre. «Dios mío», exclamó Nora, y el fragmento del relato de Coronado le vino a la cabeza de forma espontánea. Quivira, en su idioma, significa la casa del precipicio sangriento. Puede que en el fondo lo de precipicio sangriento no sea meramente simbólico. Aragón sacó de la bolsa el pequeño cráneo que había encontrado en ruina Pitt y se lo entregó a Nora. Después de obtener el resultado, decidí examinar la calavera que encontrasteis. Anoche uní los trozos en mi tienda. Pertenece a una niña de unos 9 o 10 años. Sin duda se trata de una Anasazi, porque se aprecia perfectamente cómo la cabecera de la cuna le acható la parte posterior del cráneo cuando era un bebé. Le dio la vuelta cuidadosamente en sus manos. Al principio pensé que había muerto a causa de un accidente, puede que por el desprendimiento de una roca, pero cuando la examiné más de cerca vi esto. Señaló una serie de muescas en la parte posterior de la calavera, cerca del centro. Se las hicieron con un cuchillo de sílex. No puede ser, susurró Sloan. Sí, a esta niña le practicaron una trepanación. 20. Skip Kelly enfiló con paso despreocupado uno de los senderos flanqueados por la sombra de los árboles del cuidado campus del instituto, restregándose unos ojos todavía menos adormilados. Era una maravillosa mañana veraniega, cálida, seca y muy prometedora. El sol derramaba una iluminación sedosa sobre el edificio y el césped, y había una curruca posada sobre unas lilas, trinando y gorjeando con su melodioso canto. «Cierra el pico, pajarraco», gruñó Skip, y el ave obedeció al instante. Ante él se extendía la reconstrucción de una estructura larga y baja de los indios pueblo, coloreada en las mismas tenues tonalidades tierra que el resto del campus del instituto. En el suelo, delante de la estructura, había un pequeño letrero de madera donde se leía: «Colecciones arqueológicas», en letras de bronce sans serif. Skip abrió la puerta y entró en el interior. La puerta se cerró tras él con un estridente chirrido metálico, y Skip arrugó el entrecejo y la nariz. «Dios, qué dolor de cabeza», pensó. Tenía la boca pastosa, con sabor a moho y calcetines viejos, de modo que extrajo un chicle del bolsillo. «Oh, Dios, a partir de ahora solo beberé cerveza», se dijo como todas las mañanas. Miró alrededor, dando gracias porque el lugar no estuviese demasiado iluminado. Se hallaba en una pequeña antecámara sin muebles, salvo por un par de vitrinas y un banco de madera de aspecto incómodo. Había muchas puertas, pero casi ninguna de ellas indicaba a dónde conducían. Se oyó un nuevo chirrido metálico y se abrió una de las puertas del fondo, por la que apareció una mujer que se acercó a él. Skip la miró sin interés. 30 y tantos años, pelo corto y castaño oscuro, enormes gafas redondas y camisa de pana. La mujer le tendió la mano. «Usted debe ser Skip Kelly. Me llamo Sonia Rowley y soy la técnica jefe del laboratorio». «Bonita camisa», contestó estrechándole la mano, y pensó que parecía ir vestida para una reunión del colegio de monjas. «Nora, esta me la pagarás». Sonia no dio muestras de haber oído el cumplido.
Le esperábamos hace una hora. Lo siento, masculló Skip como respuesta. Me he dormido. Sígame. La mujer giró sobre sus talones y volvió a cruzar la misma puerta por la que había entrado. Skip la siguió por un pasillo y dobló una esquina que daba a una gran sala. A diferencia de la antecámara, la estancia estaba abarrotada de distintos utensilios: largas mesas de metal, cubiertas de herramientas, bandejas de plástico y listados, escritorios con pilas altísimas de libros y carpetas de anillas. Las paredes quedaban completamente tapadas por hileras interminables de archivadores de metal, todos cerrados. En el rincón que había más cerca de la puerta, un hombre joven estaba de pie frente a un teclado, hablando por teléfono animadamente. Como pude observar, aquí se trabaja de verdad, le explicó la mujer, y señaló hacia una mesa relativamente vacía. Siéntese y enseguida le pondremos manos a la obra. Con sumo cuidado, Skip se deslizó en una silla junto a Sonia Rowling. Dios, qué tranca la mía, masculló. Rowling lo miró con unos ojos saltones. ¿Qué dice? Tranca, resaca. Es que anoche bebí un pelín más de la cuenta. Se apresuró a añadir. Ya, entonces puede que eso explique su retraso. Estoy segura de que no volverá a suceder. Hubo algo en la mirada de Rowling que hizo que Skip se irguiera un poco en la silla. Su hermana dice que tiene usted un talento natural para el trabajo de laboratorio. Bien, pues eso es lo que trataré de averiguar durante las próximas 2 semanas. Empezaremos despacio, a ver qué sabe hacer. ¿Tiene experiencia en trabajo del campo? Nada oficial. Bien, en ese caso no tendremos que corregirle malos hábitos. Skip arqueó las cejas y la mujer se lo explicó. La gente cree que la arqueología únicamente consiste en hacer trabajo de campo, cuando lo cierto es que por cada hora que pasamos trabajando en una zona de excavación, pasamos otras 5 en el laboratorio, que es donde se realizan los descubrimientos importantes. Tendió el brazo y tiró de una larga bandeja de metal con una tapadera de bisagra. Tras levantar la tapa, Rowling rebuscó en el interior y extrajo con cuidado 4 enormes bolsas de plástico de cierre hermético. Cada una de ellas llevaba las palabras Barranco de Ponderosa, garabateadas presurosamente con un rotulador negro. Skip vio que había otras muchas bolsas selladas en los oscuros huequecillos de la bandeja. ¿Qué es todo esto?, preguntó. El barranco de Ponderosa era un yacimiento muy importante en el noroeste de Arizona, contestó Rowling. He dicho era y no es. Por razones que no acabamos de comprender del todo, allí se encontraron numerosos fragmentos de cerámica de diversos estilos, esparcidos por el suelo en total desorden. Puede que el lugar fuese una especie de centro de intercambio comercial. En cualquier caso, el dueño de las tierras era un arqueólogo aficionado con más entusiasmo que sentido común. Se pasó 3 veranos seguidos a principios de los años 20 excavando todo el yacimiento y recogiendo hasta el último fragmento de cerámica que pudo encontrar. Barrió el lugar por entero, de arriba a abajo, tanto por encima como por debajo de la superficie. Señaló las bolsas. El único problema es que reunió todos los fragmentos en un solo montón, sin prestar atención al lugar de localización, el extracto. Nada. Se perdió por completo la procedencia del yacimiento. Los fragmentos de cerámica acabaron en el Museo de Antigüedades Indias, pero nunca fueron examinados. Los heredamos cuando adquirimos la colección del museo hace 3 años. Skip miró las bolsas con gesto huraño. Creía que iba a trabajar en lo del yacimiento de Río Puerco de Nora. Rowling apretó los labios y añadió: la excavación de Río Puerco fue un modelo de disciplina arqueológica. El material se reunió muy cuidadosamente y quedó documentado sin apenas alteraciones del yacimiento en sí. Llegamos a descubrir muchísimas cosas a partir de los hallazgos de su hermana, mientras que esto de aquí... Gesticuló hacia las bolsas sin acabar la frase. Creo que voy entendiéndolo, dijo Skip con expresión aún más hosca. Este yacimiento ya está destrozado.
Es imposible que por muy mal que lo haga, lo estropee aún más, de modo que voy a tener que dedicarme a él de lleno. Los labios fruncidos de Rowling se torcieron hasta esbozar lo que podía haber sido la sombra de una sonrisa. Aprende usted rápido, señor Kelly. Skip examinó las bolsas con la mirada durante largo rato. Y supongo que esto solo será la punta del iceberg. Ha dado en el clavo de nuevo. Hay 25 bolsas más en el almacén. Mierda, pensó. ¿Y qué tengo que hacer exactamente? Es muy sencillo. Puesto que no sabemos nada en absoluto del lugar donde se encontraron estos fragmentos ni su posición con respecto a los demás, lo único que podemos hacer es clasificarlos según el estilo y el tipo y hacer un análisis estadístico de los resultados. Skip se humedeció los labios con la lengua. Aquello iba a ser mucho peor de lo que había supuesto. ¿Podría tomar una taza de café antes de empezar? No, no se permite comer ni beber en el laboratorio. Mañana venga temprano y sírvase un café en la sala del personal. Ah, por cierto, señaló con el dedo pulgar hacia la papelera más próxima. ¿Qué? Su chicle. Ahí, por favor. ¿No puedo pegarlo debajo de mi mesa? Impasible, Rowling hizo un gesto de negación con la cabeza. Skip se inclinó hacia adelante y escupió el chicle. Rowling le entregó una caja de guantes desechables. Ahora póngaselos. Ella hizo lo propio. Colocó una de las bolsas con los artefactos entre los dos y la abrió cuidadosamente. Muy a su pesar, Skip se asomó al interior con curiosidad. Los fragmentos de cerámica exhibían una gran variedad de dibujos y colores. Algunos se hallaban en muy mal estado y otros se conservaban bastante bien. Unos cuantos estaban ennegrecidos por el humo de cocina. Muchos eran demasiado pequeños para dilucidar qué clase de dibujos llevaban pintados, pero algunos eran lo bastante grandes para imaginar los motivos ornamentales, líneas ondulantes, series de diamantes, zigzag paralelos. Skip recordó haber coleccionado fragmentos similares con su padre. Cuando era niño, era una de sus actividades favoritas, pero ya no. La técnica de laboratorio extrajo un fragmento de la bolsa. Este es un negro sobre blanco cortez. Lo depositó encima de la mesa y sus dedos se desplazaron de nuevo hasta la bolsa para extraer otro fragmento de cerámica. Y este es un negro sobre blanco cayenta. Observe bien las diferencias. Colocó ambas piezas en sendos contenedores de plástico semitransparentes y luego sacó otro fragmento de la bolsa. ¿Qué es esto? Skip lo examinó detenidamente. Se parece al que sacó primero, un cortez. Correcto. Rowling dejó la pieza en el primer recipiente de plástico y extrajo otro trozo. ¿Y este? Es el otro, un cayenta. Muy bien. La mujer depositó el fragmento de barro en el segundo recipiente y sacó una quinta pieza de la bolsa. ¿Qué me dice de este? El rostro de Rowling reflejó una expresión ligeramente burlona, como si de un pequeño reto se tratase. Se parecía mucho al segundo fragmento de cerámica, pero no era del todo igual. Skip abrió la boca para decir cayenta, pero la cerró de nuevo. Se quedó mirando aquel pedazo de arcilla durante largo rato, buceando en su memoria. ¿Un chusca de franjas amplias? Preguntó. Se produjo un repentino silencio y por unos segundos el rostro de Rowling perdió su apariencia segura. ¿Cómo demonios? A mi padre le gustaban mucho los restos de cerámica, contestó Skip con cierta timidez. Eso nos va a resultar de gran ayuda, dijo con voz más cálida. Puede que Nora tuviese razón. En cualquier caso, lo cierto es que encontrará un montón de valiosas piezas en estas bolsas, objetos cíbola, polícromos de San Juan, cerámica mogollón, maquelmo, pero compruébelo usted mismo. Tendió el brazo hasta el otro lado de la mesa y desplegó una enorme lámina. Aquí aparecen modelos de las aproximadamente 2 docenas de estilos que van a encontrar en el yacimiento del barranco de Ponderosa. Clasifíquelos según los estilos y separe los fragmentos dudosos a un lado.
Volveré dentro de una hora y veré sus progresos. Skip la vio marcharse. Luego emitió un hondo suspiro y centró su atención en la gigantesca bolsa. Al principio la tarea le pareció aburrida y confusa, y el montón de fragmentos de cerámica dudosos empezó a crecer cada día más. Pero, sin embargo, a medida que avanzaba de forma casi imperceptible, cada vez estaba más seguro de su identificación. Era algo instintivo, casi como si de la forma, el estado de conservación e incluso la composición de los fragmentos fuesen tan reveladores como el dibujo que llevaban pintado. Los recuerdos de largas tardes junto a su padre, paseando por unas ruinas perdidas en mitad de la nada, se agolparon en su cabeza con un regusto amargo. Luego, cuando regresaron a casa, examinaban minuciosamente los monogramas y clasificaban y pegaban los fragmentos en láminas de cartulina. Se preguntó qué habría sido de todas aquellas laboriosas colecciones. En el laboratorio reinaba un silencio solo interrumpido por el tecleo ocasional del joven técnico en el extremo opuesto de la sala. Skip se sobresaltó al notar cómo alguien le ponía la mano en el hombro. ¿Y bien? Le preguntó Rowling. ¿Cómo va eso? ¿Ya ha pasado una hora? Repuso Skip, que se incorporó y consultó su reloj. El dolor de cabeza había desaparecido. Casi, contestó la mujer, y miró los recipientes. Cielos, ¿ya has clasificado 2 bolsas? ¿Significa eso que ya me puedo ser el favorito de la profe? Preguntó Skip, dándose un ligero masaje en el cuello. En ese momento oyó un golpe en la puerta del laboratorio, a lo lejos. Déjame ver primero cómo las has hecho, a ver cuántos errores has cometido, contestó Rowling. De pronto una voz estridente y temblorosa habló desde el otro extremo de la habitación. ¿Skip Kelly? ¿Hay alguien aquí que se llame Skip Kelly? Skip levantó la vista. Era el joven técnico que parecía muy nervioso. Skip localizó de inmediato la causa de su nerviosismo. Detrás del muchacho había un hombre robusto vestido con un uniforme azul. Cuando éste se encaminó hacia él, la pistola, la porra y las esposas que llevaba colgados al cinto empezaron a tintinear. Luego se detuvo y se llevó las manos al cinturón con una leve sonrisa. La sala quedó sumida en un total silencio. ¿Skip Kelly? Preguntó con voz barítono grave y tranquila. ¿Sí? Contestó Skip con frialdad, mientras imaginaba una decena de posibles y desagradables causas que justificaran la presencia de aquel hombre allí. El gilipollas del vecino de al lado debe de haberme puesto una denuncia, pensó, o puede que sea esa mujer del perro salchicha. Joder, solo le pisé la pata trasera. ¿Podría hablar con usted fuera, por favor? En la solemne oscuridad de la antesala, el hombre abrió una cartera con un carnet de identificación y se lo enseñó a Skip. Soy el teniente detective Al Martínez, del Departamento de Policía de Santa Fe. Skip asintió con la cabeza a modo de saludo. Es usted un hombre difícil de localizar, añadió Martínez con tono neutral y amigable a la vez. Me pregunto si podría robarle un poco de su tiempo. ¿Mi tiempo? Acertó a decir Skip. ¿Por qué? Se lo explicaré en la comisaría, señor Kelly, si no le importa. ¿La comisaría? Repitió Kelly. ¿Cuándo? Veamos, dijo Martínez, mirando primero al suelo, luego al techo y finalmente de nuevo a Skip. Ahora mismo sería un buen momento. Skip tragó saliva y a continuación señaló con la cabeza hacia la puerta abierta del laboratorio. Ahora mismo estoy trabajando. ¿No puede esperar a más tarde? Ahora mismo estoy trabajando. ¿No puede esperar hasta más tarde? Al cabo de unos segundos el policía contestó. No, señor Kelly, con franqueza, no creo que pueda esperar hasta más tarde. 21. Skip siguió al policía al exterior del edificio, donde un coche estaba esperándolos. El detective era enorme y tenía un cuello impresionante, casi como el tronco de una secuoya, pero pese a ello se movía con ligereza y agilidad, con delicadeza incluso. Martínez se paró junto al asiento del copiloto y, para sorpresa de Skip, le abrió la portezuela. Cuando el coche arrancó y empezó a alejarse del instituto, Skip miró al espejo retrovisor. Vio 2 caras blanquecinas e inmóviles
automóviles en la puerta abierta del edificio de colecciones arqueológicas, viendo alejarse al vehículo y empequeñeciéndose cada vez más hasta desaparecer de su vista. «Hoy era mi primer día de trabajo», dijo Skip. «Debo de haberles causado una gran impresión». Atravesaron las verjas del complejo y el vehículo aceleró. Martínez extrajo un paquete de chicles del bolsillo de su camisa y le ofreció uno a Skip. «No, gracias». El detective se llevó uno a la boca y empezó a mascarlo, moviendo lentamente los músculos de la mandíbula y del cuello. La forma irregular del hotel, la fonda se erguía a su derecha. Luego pasaron la plaza y el palacio de los gobernadores, en cuyo portal los indios estaban vendiendo alhajas y la luz del sol se reflejaba en la plata bruñida y en las turquesas. «Necesitaré un abogado». Martínez siguió masticando el chicle con aire diligente. «No lo creo», contestó, «aunque puede llamar a uno si lo desea, por supuesto». El coche pasó junto a la biblioteca municipal y aparcó detrás del viejo edificio de la policía. Había varios contenedores de escombros frente a la fachada, llenos de cascotes y mampostería. «Estamos de reformas», explicó Martínez al entrar en un vestíbulo cubierto de plástico. El teniente se detuvo junto a la mesa y cogió una carpeta que le ofrecía una mujer de uniforme. Condujo a Skip por un pasillo que olía a pintura y ambos bajaron por unas escaleras. Después de abrir una puerta llena de arañazos, hizo pasar a Skip a una habitación desnuda donde no había más que muebles, que 3 sillas de madera, un escritorio y un falso espejo. Skip nunca había estado en ningún sitio parecido, pero había visto suficiente televisión para reconocer al instante el propósito de aquel cuartucho. «Esto parece una sala de interrogatorios o algo así», comentó. «Y lo es». Martínez tomó un asiento y la silla de madera protestó bajo su peso. Dejó la carpeta encima de la mesa y ofreció una silla a Skip. Luego señaló al techo. Skip levantó la cabeza y vio un objetivo que le apuntaba con aire casi insolente. «Vamos a grabarlo en vídeo. ¿Está de acuerdo?» «¿Es que tengo elección?» «Sí. Si se niega, la entrevista se dará por finalizada y podrá marcharse cuando quiera». «Estupendo», dijo Skip, haciendo ademán para levantarse. «Claro que en ese caso nos veremos obligados a enviarle una citación oficial y tendrá que gastarse el dinero en ese abogado. Ahora mismo no es usted un sospechoso, así que ¿por qué no se relaja y contesta unas cuantas preguntas?» «Si en cualquier momento desea un abogado o quiere finalizar la entrevista, puede hacerlo. ¿Qué le parece?» «¿Ha dicho usted sospechoso?», preguntó Skip. «Sí». Martínez le lanzó una confusa mirada con aquellos ojos negros. Skip advirtió que el hombre esperaba una respuesta por su parte. «Estoy de acuerdo», convino, exhalando un profundo suspiro. «Adelante, dispare». Martínez hizo un gesto de asentimiento con la cabeza a alguien que había tras el espejo de una sola cara, y luego se dirigió de nuevo a Skip. «Por favor, diga su nombre, dirección y fecha de nacimiento». Despacharon con rapidez las preguntas preliminares de rigor y luego Martínez prosiguió con el interrogatorio. «¿Es usted el propietario de un rancho abandonado en las cercanías de Fox Run, cuya dirección es Ruta Rural 16, buzón número 12, Santa Fe, Nuevo México?» «Sí, mi hermana y yo somos los propietarios». «¿Y su hermana se llama Nora Waterford Kelly?» «Exacto». «¿Y cuál es el paradero de su hermana en este momento?» «Está en una expedición arqueológica en Utah». Martínez asintió con la cabeza. «¿Cuándo se marchó?» «Hace 3 días. No volverá hasta dentro de un par de semanas por lo menos». Una vez más, Skip hizo amago de ponerse en pie. «¿Tiene esto algo que ver con ella?» Martínez obvió la pregunta con un ademán desdeñoso. «Sus padres están muertos, ¿no es así?» Skip asintió. «Y ahora trabaja usted en el Instituto Arqueológico de Santa Fe». «Lo hacía hasta que apareció usted». Martínez sonrió. «¿Y cuánto tiempo hace que trabaja en el instituto?» «Ya se lo dije en el coche. Hoy era mi primer día». Martínez asintió de nuevo, esta vez más despacio. «¿Y antes dónde trabajaba?» «He estado buscando trabajo». «Comprendo. ¿Y cuándo trabajó por última vez?» «Nunca. No desde que me gradué en la universidad el año pasado, vaya». «¿Conoce a Teresa González?»
Skip se mudició los labios. Sí, conozco a Teresa. Era nuestra vecina en el rancho. ¿Cuándo vio a Teresa por última vez? Dios, no lo sé. Hace 10 meses, quizá 11, poco después de graduarme. ¿Y su hermana? ¿Cuándo vio a la señorita González por última vez? Skip se removió en el asiento. Veamos, hace un par de días, creo, ayudó a Nora en el rancho. ¿Se refiere a Nora, su hermana?, preguntó Martínez. ¿Cuándo la ayudó? Skip vaciló unos segundos antes de contestar. Mi hermana fue víctima de una agresión. Los músculos del cuello Martínez se tensaron unos instantes. ¿Le importaría explicarme eso? Teresa solía llamar a mi hermana cuando oía ruidos en el viejo caserón, vándalos, críos, esa clase de cosas. Últimamente ha habido mucho jaleo por allí, de modo que ha llamado a mi hermana varias veces. Nora fue allí hace una semana más o menos y me dijo que la habían atacado. Teresa oyó ruidos, se acercó con una escopeta y los asustó. ¿Le dijo algo más? ¿Una descripción de los agresores? Nora me contó... Skip titubeó unos instantes. Verá, Nora me contó que fueron dos personas disfrazadas de animales. Decidió no mencionar la carta. Sea lo que fuere lo que estaba pasando, no le convenía más explicaciones. ¿Por qué no denunció su hermana la agresión?, inquirió Martínez al fin. No lo sé exactamente. Lo de acudir a la policía no es estilo. Siempre quiere hacerlo todo ella sola. Creo lo que le preocupaba que pudiese retrasar su expedición. Martínez pareció reflexionar unos segundos y luego añadió: Señor Kelly, ¿puede explicarme cuáles han sido sus movimientos durante las últimas 48 horas? Skip se quedó atónito. Luego se reclinó en la silla y respiró hondo. Excepto por mi visita al instituto de esta mañana, he pasado todo el fin de semana en mi apartamento. Martínez consultó una hoja de papel. En el número 2113 de la calle Sebastián, apartamento 2B. Sí. ¿Y vio usted a alguien ese periodo de tiempo? Skip tragó saliva. Larry, el de la tienda de licores El Dorado, me vio el sábado por la tarde. Mi hermana me telefoneó el sábado por la noche, tarde. ¿Alguien más? Bueno, mi vecino me llamó 3 o 4 veces. ¿Su vecino? Sí, Reg Fribourg, el de la puerta de al lado. No le gusta que ponga la música alta. Martínez se recostó en la silla, mesándose su cortísimo pelo negro. Guardó unos segundos de su silencio que a Skip le parecieron eternos y al final siguió de nuevo en su asiento.